Hay un estado en el que ninguna explicación lógica ayuda, ninguna estrategia habitual funciona y ninguna palabra de apoyo logra sostener. Es un estado de extrema impotencia, cuando incluso respirar resulta difícil, no por un esfuerzo físico, sino por el peso en el alma. La persona se cansa no solo del trabajo, sino también de la lucha interior constante, de las expectativas que no se cumplieron, de los miedos que no la abandonan y del dolor que los demás no ven. No es simplemente cansancio, es agotamiento, en el que se pierde la capacidad de seguir adelante. Sin embargo, precisamente en ese estado nace algo más profundo, no una emoción, no una acción, sino un clamor. Es entonces cuando el ruido desaparece y la persona puede escuchar la palabra que no viene del mundo, sino de Dios. En la rutina diaria, la persona aprende a mantenerse en pie. Construye planes, cumple tareas, lucha por su lugar en la vida. Pero incluso el sistema más sólido falla cuando enfrenta una crisis que no puede resolverse con la fuerza de voluntad. Entonces llega el momento en que las manos caen, el apoyo desaparece y el futuro pierde su forma. Es en ese instante cuando surge la pregunta, no al mundo, sino a la eternidad. No es mera curiosidad espiritual, es el llamado de un alma que ha reconocido los límites de sus fuerzas. La Biblia muestra que Dios no comienza a actuar donde todavía reina la autosuficiencia. Él actúa donde hay apertura, y la apertura llega cuando lo humano se agota. Abraham no vio lo prometido hasta aceptar que era impotente. Moisés no se convirtió en líder hasta haber vivido el exilio y la desilusión. Elías no escuchó la voz de Dios hasta quedarse solo en la cueva. Estas imágenes no hablan de heroísmo, sino de quebranto, y al mismo tiempo, del inicio de la sanidad. La palabra de Dios no irrumpe con promesas ruidosas. Penetra de manera silenciosa, pero profunda. No entretiene ni distrae. Desnuda el corazón, mostrándole no su debilidad, sino la posibilidad de otra fuerza. Porque el poder de Dios no compite con el humano, actúa donde éste deja de ejercer su dominio. En momentos de profunda impotencia, la palabra de Dios se convierte no solo en información, sino en fuente. Y de ella comienza un nuevo aliento. Cuando todo parece perdido, la palabra de Dios no dice, todo está bien. Muestra, yo estoy contigo. Y esa diferencia es fundamental. Porque la sanidad no comienza con respuestas, sino con presencia. Cuando la esperanza superficial desaparece, el corazón puede abrirse a una verdad más profunda. Y esta verdad no trata de que el dolor desaparecerá, sino de que ya no estará solo. Ahí es donde llega el primer rayo de esperanza. La palabra de Dios no actúa rápido, pero sí con precisión. Es como una semilla que cae en la tierra y comienza su movimiento en la oscuridad. Su obra es invisible al ojo, pero poco a poco penetra en las capas más profundas del alma. Tiene el poder de sanar no solo el cuerpo, sino también la memoria, las percepciones y los bloqueos internos. Y cuando a la persona le falta fuerza incluso para orar, la palabra misma se convierte en oración. Su ritmo y su contenido llenan el corazón de vida cuando las propias palabras se han terminado. En el Salmo 119 está escrito, tu palabra es lámpara para mis pies y luz en mi camino. No es una imagen abstracta. En la noche, cuando los ojos no ven, es la palabra la que se convierte en guía. Conduce no porque cambie las circunstancias, sino porque cambia la dirección interior. No orienta la situación externa, sino la respuesta interna ante ella. Y en eso está el poder que no depende de las circunstancias. La persona que permite que la palabra de Dios penetre en su dolor empieza a ver la realidad de otra manera. Deja de exigir una salida rápida y empieza a aceptar el proceso. Y el proceso no es un cambio instantáneo, sino el alineamiento progresivo del alma con el ritmo de Dios. En ese ritmo, incluso el silencio se vuelve significativo. Incluso la espera es parte de la sanidad. Porque es en la quietud donde crece la confianza. Y la confianza no es una emoción, sino una decisión que se sostiene con la palabra. La palabra de Dios no está hecha para teóricos. Es dada a quienes buscan. Y la impotencia no es una maldición, sino una bendición, porque abre la puerta a una escucha más profunda. Cuando todas las voces desaparecen, queda solo una, la de Dios. Y si suena a través de la Escritura,
siempre contiene el camino de regreso a la plenitud, incluso si comienza desde la ruina total. En definitiva, la impotencia no es una condena. Es una invitación. Una invitación a ver que lo más importante no es la fuerza, sino la presencia. No la acción, sino la palabra. No el resultado, sino la relación. Y de eso comienza la sanidad. Porque donde termina lo humano, empieza lo divino. Por eso, el punto más sagrado es el fondo, porque desde ahí ya no hay a dónde caer, pero sí a dónde crecer. Y la primera herramienta de ese crecimiento es la palabra que no falla. Cuando el corazón se enfrenta al vacío, la primera reacción es llenarlo. La persona intenta hacer algo, planificar, recordar o huir hacia el ruido de lo cotidiano. Porque el vacío asusta. En él no hay apoyo, no hay el curso habitual de los pensamientos, no hay sensación de control. Es el momento en que todo en lo que confiabas parece inútil. Pero este silencio no es una derrota, es el escenario que Dios prepara para una conversación profunda. En él nace lo que no surge en la agitación, la escucha. En la Biblia, Dios una y otra vez elige el vacío como lugar de una acción especial. El mundo fue creado a partir del vacío, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero la palabra de Dios resonó, y de ese caos surgió la vida. De la nada, Dios creó todo. Esta es una verdad fundamental que a menudo permanece en la sombra. Cuando parece que no hay nada, es precisamente entonces cuando todo es posible. El vacío no es el final, sino el comienzo. No señala derrota, sino que anuncia la preparación para una nueva etapa, si en ese silencio suena la palabra de Dios. Los relatos evangélicos muestran repetidamente cómo Jesús se apartaba para estar a solas en silencio con el Padre. A veces era de noche, a veces en el desierto. Pero la esencia era la misma: aislarse del ruido del mundo para escuchar lo que realmente importa. En el mundo moderno, el vacío parece una pérdida de tiempo. Pero para la vida espiritual es el lugar donde se forma el sentido. Donde no hay palabras, aparece la palabra. Donde no hay impresiones, nace la fe. Porque en el vaciamiento interior, la palabra de Dios resuena con una claridad extraordinaria. El vacío no siempre significa ausencia. A veces es una invitación. Cuando Dios quiere poner algo nuevo en una persona, no añade a lo que está saturado, sino que limpia. A veces esto duele, porque hay que soltar, romper, perder. Pero esas pérdidas no son casualidad, son preparación espiritual. La tierra quemada es el mejor terreno para una nueva siembra. Pero mientras no se deje desnuda, lo nuevo no brotará. Y es ahí donde la palabra de Dios empieza a actuar como semilla. El profeta Jeremías, una de las voces más dolientes de la Escritura, recurre a menudo al tema del vacío. Habla de ciudades destruidas, de esperanza rota, de lágrimas que no cesan. Pero precisamente a través de su voz, Dios pronuncia algunas de las promesas más profundas. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de paz y no de mal. Este es el gran paradojo de la fe. Las palabras más luminosas se pronuncian en medio de la oscuridad. Las verdades más profundas resuenan en el vacío. Y la sanidad más poderosa llega no cuando todo está bien, sino cuando aún duele. El vacío es también un espejo. En él se refleja menos lo exterior y más lo interior. La persona se ve a sí misma sin adornos, sin papeles, sin ilusiones. Y eso duele. Pero en ese estado surge la verdadera pregunta: ¿quién soy sin todo lo que tenía? Y la respuesta no siempre llega de inmediato. Sin embargo, la palabra de Dios responde más profundo que cualquier otra verdad: eres mío. No por méritos, no por estatus, sino por amor. No es una frase. Es una raíz espiritual que empieza a crecer en el silencio del vacío. Cuando la persona acepta no huir de ese silencio, entonces la palabra de Dios entra y comienza a formar una nueva realidad. Primero, en el interior. En el corazón vacío surge la comprensión: no estoy abandonado. Soy un corazón que ve. Y aunque todavía duela, nace el deseo de vivir. Este instante es la primera señal de sanidad. Porque la palabra de Dios nunca llega solo para consolar. Es como la luz que expone la verdad, y al mismo tiempo, como el calor que empieza a curar.
El vacío también enseña a confiar. Cuando no se ve nada, hay que caminar no siguiendo mapas, sino una voz. Y si esa voz es la de la palabra de Dios, entonces ni la oscuridad da miedo. Porque no guía el conocimiento, sino la certeza en aquel que habla. Por eso la palabra de Dios está viva. No permanece en la página, sino que se mueve junto con el corazón. Y aunque externamente no ocurra nada, en el interior ya ha comenzado una nueva vida. Así, el vacío no es un lugar vacío. Es una invitación a la profundidad. Una invitación al encuentro. Y si la persona la acepta, si no rechaza el silencio ni teme la pausa, entonces Dios comienza su obra. Y precisamente la palabra que ha entrado en el silencio traerá lo que no podían dar ni los acontecimientos ni las palabras de otros. Porque la sanidad que nace del vacío es más profunda, más fuerte y más verdadera que todo lo que surge en el ruido. Hay un momento en cada vida en el que todo se vuelve demasiado silencioso. No porque no haya personas o sonidos alrededor, sino porque el mundo interior pierde su impulso. No es simplemente cansancio. Es la pérdida de sentido, la caída de rodillas ante un muro invisible formado por el dolor, la decepción y la desesperación. En ese momento la persona no grita, guarda silencio. No porque no quiera hablar, sino porque las palabras ya no tienen fuerza. En esos puntos de la existencia ninguna motivación funciona. Ningún consejo surte efecto. Allí, en el silencio, el alma espera algo más fuerte que todo lo humano. Espera la palabra, que no solo suena, sino que actúa. En la Biblia hay muchas historias donde precisamente en la ruptura comenzaba la verdadera transformación. David, perseguido, traicionado y agotado, no buscó la salvación en su propia sabiduría o fuerza. Sus cánticos de los salmos no son himnos triunfales de victoria, sino relatos sinceros desde lo más profundo de la caída. Y justamente allí, en esa profundidad, él testificaba: la palabra de Dios da vida. No evita el dolor, entra en él. No disfraza la derrota, sino que la convierte en fuente de fuerza. Donde se acaban los recursos, empieza la gracia. Y su primera señal es la palabra. La palabra de Dios no es simplemente un conjunto de verdades morales. Es una fuente viva. En la carta a los Hebreos se dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y penetra más que cualquier espada de dos filos. Esto significa que puede llegar donde no alcanza ningún médico, ningún consejero, ningún esfuerzo humano. En la noche más oscura, cuando el corazón no tiene en qué apoyarse, la palabra de Dios es como una luz que no solo ilumina, sino que también calienta. Porque incluso la luz sin calor no da vida. Pero la palabra aporta ambas cosas, claridad y calor. Muestra el camino y al mismo tiempo envuelve con amor. En los momentos más intensos de desesperación la persona no necesita formalidades religiosas. Anhela un toque verdadero, algo que no solo diga, todo estará bien, sino que muestre, incluso ahora, en esta impotencia, no está solo. Y así actúa la palabra de Dios. No promete caminos fáciles, pero asegura: el camino con Dios pasa incluso por el valle de sombra de muerte. Y no solo pasa, sino que deja el testimonio de que la luz es más fuerte que la oscuridad. En el Salmo 119 se dice: tu palabra es lámpara para mis pies y luz en mi sendero. No es la luz de un estadio que muestra todo el horizonte. Es una linterna en la mano que ilumina el siguiente paso. Y eso suele ser suficiente. La fuerza de la palabra de Dios no está en su complejidad, sino en su profundidad. A veces una sola frase de la Escritura es como un ancla que no deja que una persona se hunda. Por ejemplo, yo estoy contigo, no tengas miedo. Estas pocas palabras pueden ser la barrera entre la vida y la desesperación. Porque en ellas no hay solo una idea, hay presencia. Y cuando el alma está rota, no busca explicaciones, sino presencia. Por eso Jesús, la palabra hecha carne, no vino como filósofo o estratega, sino como aquel que estuvo junto a los quebrantados. No huyó del dolor, no ignoró el llanto, no cerró los ojos ante el sufrimiento. Su presencia entre las ruinas es la encarnación práctica de la palabra de Dios. A veces, precisamente cuando parece que nada funciona, la palabra penetra profundamente. Y no para entretener o tranquilizar,
sino para restaurar. Restaurar no siempre significa sanar los síntomas. Más a menudo significa restaurar la esencia. Y la palabra tiene poder para tocar la esencia. Cuando el corazón está roto, está más abierto. Y en esa apertura entra Dios. A través de la palabra. No con truenos ni relámpagos, sino con un suave recordatorio: no estás olvidado. El estilo de Dios no siempre se parece al humano. No se apresura, pero nunca llega tarde. Y cuando parece que nada cambiará, es entonces cuando la palabra comienza su obra. Lenta, profunda, sin prisa, pero con la garantía de fruto. Porque la palabra de Dios, como dice el profeta Isaías, no vuelve vacía. Cumple aquello para lo que fue enviada. Y aunque hoy no lo veas, el día llegará. Amanecerá una nueva mañana. Y en sus rayos se verá: toda esa semilla había echado raíces. En tiempos de impotencia no conviene luchar, sino escuchar. No demostrar, sino permitir. Permitir que la palabra hable. Y dirá lo que es necesario. No siempre lo que uno quiere, pero siempre lo que realmente nutre. Y entonces, incluso entre las ruinas, empieza a brotar la esperanza. No ilusión, no pensamiento positivo, sino una esperanza viva, enraizada en las promesas. Y de esa esperanza comienza el camino hacia la sanidad. La sanidad no siempre es un proceso rápido o visible. La mayoría de las veces comienza incluso antes de que la persona sea consciente del hecho mismo del cambio. Así como la luz de la mañana nace todavía en la noche, la renovación espiritual empieza a actuar en las profundidades del corazón mucho antes de que aparezcan pruebas externas. Y en este proceso imperceptible, el papel principal lo desempeña la palabra de Dios, no como un impulso emocional, sino como un mecanismo vivo y misterioso que toca no el cuerpo, sino la esencia. No solo habla, echa raíces en el corazón. Germina en el silencio, donde no se oye nada excepto el pulso de la fe. La fuerza de la palabra es que no necesita circunstancias favorables para actuar. Incluso en las temporadas más difíciles y sombrías de la vida, no cambia. No exige confirmación de nuestro estado de ánimo, condición o méritos. Actúa no porque seamos fuertes, sino porque es verdadera. Las promesas de Dios no dependen de la estabilidad humana. Funcionan porque provienen de aquel que es fiel a sí mismo. Y esa fidelidad es la fuerza principal de la sanidad. Una fidelidad que no desaparece ni siquiera cuando el corazón se enfría, cuando las manos caen, cuando la fe se reduce a un suspiro apenas perceptible. En la parábola de Jesús sobre el sembrador se menciona que la palabra es semilla. La semilla, arrojada a la tierra, desaparece de la vista. Parece muerta. Nadie ve su acción. Pero precisamente cuando los ojos no pueden percibir nada, en lo profundo comienza la vida. La raíz rompe la tierra. Poco a poco, de forma invisible, con perseverancia. Así es la palabra de Dios, invisible, pero portadora de vida. No promete milagros rápidos. No atrae con efectos llamativos. Pero es precisamente ella la que garantiza el resultado. Porque la palabra sembrada es la promesa de Dios. Y lo que Dios promete, siempre se cumple con fruto. En el Salmo 106 se habla de aquellos que estaban en sufrimiento y de cómo el Señor envió su palabra y los sanó. Esta frase revela la esencia de la intervención de Dios. Él no siempre cambia las circunstancias, a veces cambia el corazón. Y ese cambio interior abre el camino a la verdadera restauración. Cuando el corazón está sano, el mundo a su alrededor también se sana. Cuando el estado interior se alinea con la luz de Dios, las tormentas externas ya no parecen mortales. Porque la palabra da la fuerza no para evitar las tormentas, sino para atravesarlas. La particularidad de la palabra de Dios está en su capacidad de penetrar donde ninguna terapia humana llega. La Escritura dice que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esto significa que la palabra alcanza los niveles más profundos de la existencia. No solo toca las emociones, cambia la estructura del pensamiento. No solo calma, reordena el orden interior. Y esto no es un efecto psicológico, sino una realidad espiritual que tiene poder para crear algo nuevo.
A veces una persona lee el mismo pasaje de la Escritura decenas de veces, y un día cobra vida. No es magia ni coincidencia, es la obra del Espíritu Santo. Es el momento en que la palabra rompe la coraza del corazón y toca su profundidad. Y entonces, la sanidad comienza. Sin gritos, sin cambios externos, pero con la sensación de que algo ya no es como ayer. A veces esto se manifiesta en silencio, a veces en lágrimas, a veces simplemente en la sensación interna de que el dolor ya no es tan agudo, el miedo no tan fuerte y la esperanza ha vuelto a respirar. Este proceso es como el trabajo nocturno de un jardinero. Cuando todo duerme, cuando nada se ve, se está preparando la vida. El jardinero divino no desecha lo roto. No corta lo dañado. Lo venda, lo nutre, le da tiempo. Y lo más importante, le da la palabra. Y en esa palabra hay vida. No siempre fácil, no siempre inmediata, pero siempre real. En el libro del profeta Isaías se dice que incluso los que están cansados encontrarán nueva fuerza, porque la esperanza en el Señor renueva el recurso interior. Y la palabra es precisamente esa esperanza que no muere ni siquiera en la noche más oscura. La palabra de Dios no depende del lugar ni de la forma. Actúa tanto en el silencio de una habitación de hospital como en la soledad de una cocina en medio de la noche. Tanto en las lágrimas de una oración como en la mirada silenciosa hacia el cielo. No exige condiciones especiales, solo un corazón abierto. Y aun cuando parece que ese corazón ya está roto, la palabra puede encontrar una grieta y brotar en ella. Así, la sanidad a través de la palabra no es solo un milagro que cambia el cuerpo, sino una transformación que comienza desde dentro. Es un camino no de dolor a comodidad, sino de desesperanza a la presencia de Dios. Y por eso vale la pena no buscar emociones, sino aferrarse a la palabra. Porque cuando todo lo demás pierde fuerza, ella permanece. Es eterna. Y está viva. La sanidad no siempre llega de inmediato. A veces llega lentamente, de forma gradual, como el amanecer después de una larga noche. La persona que ha experimentado la impotencia, física, emocional o espiritual, sabe lo difícil que es creer en la posibilidad de la renovación. Pero es precisamente en esta lucha entre la desesperanza y la esperanza, entre la derrota y un nuevo comienzo, donde se manifiesta el poder de la palabra de Dios. Ese poder no depende de emociones, estados de ánimo ni de la condición física. Actúa en el nivel del espíritu, donde nace la verdadera fe. Cuando la persona deja de confiar en sus propias fuerzas, comienza una reorientación. En este estado de vulnerabilidad, el corazón se abre a una comprensión más profunda, que no es necesario tener todo bajo control para estar protegido, que no siempre vale la pena buscar las respuestas en uno mismo, cuando existe una palabra que no cambia. En ese momento, la palabra de Dios empieza a actuar no como información, sino como fuente de vida. No como un libro, sino como una verdad viva que tiene el poder de dar vida. En la Biblia hay muchas historias donde la sanidad llega no por intervención humana, sino por confiar en lo que Dios ha dicho. Pero esa confianza no surge de un instante. Se forma mediante un trabajo interior, a través de la permanencia diaria en la verdad. La persona no solo lee los versículos, los vive. Cuando el corazón está roto, la palabra se convierte en un vendaje. Cuando los pensamientos están llenos de temor, la Escritura trae paz. Y cada día se convierte en un paso, no siempre hacia adelante, a veces de lado, a veces permaneciendo quieto, pero siempre en dirección a la sanidad. Confiar no es una certeza ciega, sino la decisión de apoyarse en Dios incluso cuando no hay cambios visibles alrededor. Es la capacidad de aferrarse a su palabra como a un ancla cuando las olas golpean desde todos los lados. Es a través de la palabra que llega a esta estabilidad interior. Y aunque el dolor no desaparezca de inmediato, el corazón ya no se siente abandonado. Porque la sanidad empieza con la sensación de que no estás solo. Que alguien ve tu estado y ya está obrando, aunque todavía no se vea. La palabra de Dios lleva poder porque sale de la boca de aquel que sostiene el universo. Sus promesas no son solo palabras de ánimo. Son actos de autoridad, contratos espirituales que no pierden vigencia con el tiempo o las circunstancias. Enraízan a la persona en una realidad donde Dios no es una figura lejana, sino vivo, presente y actuante.
Y por eso la palabra puede sanar donde los diagnósticos médicos son impotentes, donde los consejos psicológicos no ayudan, donde el apoyo de otros no es suficiente. Entra en el mismo centro del dolor y comienza a transformar a la persona desde dentro. La sanidad también suele ir acompañada de un proceso de restauración de la identidad. La impotencia puede convencer a una persona de que ella es solo su dolor. Pero la palabra de Dios revela otra verdad, que es una creación amada, restaurada, levantada, purificada. Rompe las etiquetas que le han puesto las circunstancias, los miedos o incluso su propia mente. Y en lugar de la definición débil llega un nuevo nombre, restaurado, liberado, íntegro. Para que el camino de la sanidad sea una realidad, es necesaria la constancia. Incluso cuando no apetece orar. Incluso cuando leer la Escritura no provoca emociones. La palabra de Dios no pierde poder por la indiferencia. Actúa, aunque no se sienta. Trabaja, porque en ella hay vida. La persona puede no ver cambios, pero en su interior ya se está produciendo una reconstrucción. Y esta fidelidad, esta firmeza en permanecer en la palabra, forma una fuerza interior que las tormentas de la vida no pueden quebrar. En la carta a los Hebreos se dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esto significa que penetra hasta lo más profundo del ser humano, separando lo verdadero de lo falso, la esperanza de la desesperación. En este proceso, la palabra actúa no como un medicamento que solo alivia los síntomas, sino como un cirujano que elimina la raíz del problema. Y aunque a veces sea doloroso, este tipo de trabajo es el que trae la verdadera sanidad, no solo del cuerpo, sino también del alma. La mayor victoria ocurre cuando un corazón herido, después de haber pasado por la impotencia, empieza a confiar de nuevo. Cuando la fe brota no basada en emociones, sino en la palabra. Cuando cada nuevo amanecer no es solo un día más, sino una oportunidad para ver cómo Dios actúa. Y aunque el camino hacia la sanidad completa aún continúe, el corazón ya sabe que no camina hacia el vacío, sino hacia la luz. Deja en los comentarios, ¿cómo cuidas tus pensamientos hoy? Suscríbete para no perderte nuevos videos con la palabra de Dios. Si te ha tocado, dale me gusta y compártelo con quienes lo necesiten.